Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su palabra y que en esta mañana nosotros podamos entender por su Espíritu Santo lo que quiere comunicar a nuestras vidas. Los abuelos de más de 85, el esposo y la abuela de 83 años, fueron grabados en estos días por la BBC de Londres en un pueblo de Ecuador, y agarraron al viejito buscando unos trozos de leña. Había llovido, él andaba con una andadera y como podías llevaba unos pedacitos de madera en sus brazos, y la casa está elevada, es una zona donde hay mucha agua y se ve que la base de la casa es de madera, pero la madera está podrida, los ladrillos, una de las bases se cayó, se fue de lado, y ahí viven los viejitos. La pared de adobe se está cayendo también. Y me sorprende que cuando el periodista de la BBC le pregunta ¿por qué están así? ¿Qué sucede? Ellos dicen: estamos esperando la muerte, estamos esperando morirnos. Adentro está la esposa, inválida, no puede caminar, él le cocina, él tampoco casi puede moverse. Y le pregunta la periodista, los periodistas que estaban ahí, que ¿ustedes tienen hijos? Y dice: sí, tenemos 6 hijos. Hace muchos años no sabemos absolutamente nada de ellos, se han ido, no tenemos para comer, no tenemos fuerza para movernos, no hay ninguna institución gubernamental que nos ayude, estamos a punto de morirnos, no tenemos para medicamentos, sufrimos diferentes enfermedades de base como diabetes, ella sufría de Alzheimer, reumatismo. ¿Y qué pasó con sus hijos? Y él usa una frase que a mí me quedó grabada. La frase de él es: nadie por nadie. Y así he titulado esta enseñanza: nadie por nadie. Nadie se preocupa por nadie. Nadie vela por nadie. Al revisar las culturas, por lo menos quiero revisar 3 culturas rapidito, de manera muy por encima. Nos preguntamos qué sucede, por qué tanto abandono, por qué tanto desdén, por qué tanto desinterés de los hijos hacia los padres y a veces de los padres hacia los hijos, pero en mayor porcentaje vemos que no hay un interés de parte de los hijos hacia los padres. Cuando nosotros revisamos la cultura hebrea en la antigüedad, nos damos cuenta que los ancianos ocupaban un lugar de privilegio. Estos eran los que conducían al pueblo, y para la cultura hebrea, en los inicios, en los principios, un anciano era una persona muy valorada. Pasado el tiempo, esto cambió. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Salomón muere y su hijo se monta en el trono, y los ancianos que tenía Salomón quisieron aconsejar al hijo de Salomón, y él dijo: muéranse. Si mi papá les tenía impuestos, yo se los voy a poner más altos todavía. Y dice que despreció a los ancianos y comenzó a consultar a la juventud, y el reino se dividió. Hasta el día de hoy el reino de Israel está completamente dividido. Pero en un principio los ancianos ocupaban un lugar muy importante. En la cultura griega, que por cierto ha influenciado sobre todo nosotros de una manera impresionante, pero hay diferentes posiciones en la cultura. Recuerden ustedes que los griegos idolatraban el cuerpo, ¿sí? Ellos idolatraban una figura, idolatraban el cuerpo. Así que un viejo, por lo tanto, era algo malo. Los viejos eran motivo de burla, motivo de hacer bullying.
¿Por qué? Porque el viejo no tiene un cuerpo perfecto, los viejitos no tienen la piel estiradita, aunque hay algunos viejitos que tienen su piel y tienen 80 años y no tienen arrugas. No sé cómo hacen esos milagros. Yo con 47 ya parezco un acordeón. Entonces, para la cultura griega, un viejo era motivo de risa, porque no tenía, repito, esa escultura, ese perfil griego, así que era algo que ya era despreciado. En la cultura romana, en un principio, el respeto por las personas mayores era supremo, se les consideraba consejeros, eran de influencia, se recuperó el respeto a la parte de los ancianos en el pueblo romano, pero luego los ancianos fueron aborrecidos, eran el de mayor desprestigio social, el de mayor desprestigio en cuanto a la dignidad, se le había perdido el respeto a la cultura, así que dentro de los romanos comenzó bien y también se puso la cosa fea con los pobres ancianitos. Recogí el comentario de alguien de por qué sucede esto con nuestros ancianos. Y este alguien dice así: se alejan de los padres, en el caso de los hijos, porque no perdonan eventos del pasado, están resentidos y llenos de odio. Y como están llenos de odio, se alejan de los padres, no se vuelven a entender de ellos, con razón o sin razón. Otro comentario de alguien que también recogí acerca de por qué sucede esto con los ancianos, dice: el adulto mayor es abandonado, y esto me pareció sumamente interesante, sobre todo la sinceridad con la que lo dice, y también la frialdad. El adulto mayor es abandonado porque dejó de producir. Creo que esto se acerca más a la realidad. Dejó de producir, ha cumplido su ciclo útil en cuanto a lo laboral. Ya no hay tanto afecto porque se rompió su cadena de producción. Dejó de producir, dejó de ser interesante. Yo he oído a veces a personas que dicen: si ese viejito tuviera platica, mire que los hijos lo tuvieran allá. Pero como no tiene nada, lo lanzaron a un asilo de ancianos. Todo esto, mis amados, en cuanto a los padres. Pero lo que me preocupa es que, con razón o sin razón, esta situación, hermano, se ha extendido a casi todas las áreas a nivel mundial. Y el propósito de esta enseñanza es ver por qué tanto frío en casi toda la sociedad, por qué tanta frialdad en todas las áreas de las que nosotros vivimos. ¿Sí? Ya usted poco ve fervor, poco ve ánimo. La gente estudia pero va al remo, la gente trabaja pero va al remo, la gente inclusive predica pero vamos al remo. Nadie por nadie, dijo el viejito ya en las palabras finales de esta entrevista. ¿Y qué pasó con sus hijos? Y dice mi hijo: nadie vela por nadie. Y a mí esto me estremeció profundamente. Y pensaba en que en casi todas las áreas a nivel mundial, nadie vela por nadie. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué preocuparnos por esta frialdad en casi todas las áreas de la sociedad? Amados, a nosotros los pastores nos corresponde velar por el rebaño, velar por los rebaños. Es decir, nos toca velar por ustedes. En pocas palabras, nosotros somos atalayas, somos guardianes, somos vigilantes, somos veladores. Nos corresponde ver por qué está pasando esto de nadie por nadie. La palabra atalaya en el hebreo quiere decir el que mira. Sencillamente significa el que mira, el que espía. El que mira, mira al enemigo, pero también mira al amigo. Eso es lo que significa una atalaya. El atalaya está mirando no solamente al enemigo que nos va a atacar, sino que ellos eran colocados en unas torres altas para que estuvieran
vigilando. Así que quiero ver rápidamente el trabajo que hacían los atalayas en el Antiguo Testamento. Los atalayas en el Antiguo Testamento eran los profetas. Vamos a ver Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Ustedes dirán, ¿para dónde nos está llevando? Espere tantito que ya vamos a llegar, espero que el tiempo me rinda. Ezequiel 33, 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Por aquí no lo tengo en pantalla. A ver. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ese es el trabajo de los atalayas en el Antiguo Testamento. El que mira, el que vigila, el que cuida. Entonces nosotros vemos una sociedad en deterioro, vemos una sociedad en enfriamiento, vemos una sociedad donde no velamos por los padres, no velamos por los hijos, no velamos por nada. No velamos por los estudios, por supuesto siempre están las excepciones. Así que el trabajo del profeta en el Antiguo Testamento o del atalaya era animar a la gente a vivir en fidelidad y a advertir al pueblo del pecado. Pregunto, ¿es pecado que un hijo abandone a su padre? ¿Es pecado que estos 6 hijos hayan abandonado a estos ancianos allá en Ecuador? Y usted dice, eso está lejos. Pero es que aquí en Pregonero eso también está ocurriendo, donde los hijos abandonan a los padres. Si un profeta no advertía como Dios lo había mandado, su propia vida corría peligro. Así que en mi caso, o en el caso suyo, que lo vamos a ver también, que no solamente es en mi caso como pastor, el trabajo es advertir. Porque Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos muestra por su palabra que tenemos una situación en la que la sociedad se nos está deteriorando, pero de manera acelerada. Si yo no cumplo con lo que Dios me ha dicho que diga, mi vida corre peligro. Era lo que ocurría en la antigüedad. El profeta no dijo lo que Dios le dijo, bueno, se metió en graves problemas. Ezequiel 33, versículo 2 hasta el versículo 6. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 33, desde el versículo 2 dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, leemos el versículo 3, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Seguimos leyendo. Pero si el atalaya viene, mire lo que dice: venir la espada y no tocarle la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre en mano del atalaya. Leemos el 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya y a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La sangre de la persona que moría era demandada del atalaya, del vigilante, del guardia, porque vio venir la muerte, vio venir la espada, vio venir el pecado y no lo advirtió. Y pareciera que hoy día muchos de nosotros como pastores, muchos de nosotros como atalayas, no queremos meternos en problemas y decimos: pues aquella persona está en pecado, aquella persona está en pecado, la sociedad está en esta situación y es que cada quien lleva su vida mejor como le parece. Esos son los atalayas en el Antiguo Testamento. Un atalaya ciego dejaba al pueblo expuesto al peligro. No podían colocar un atalaya ciego en la torre arriba, en la montaña, o en la torre de vigilancia, porque no podía ver. Pareciera que muchos de nosotros hoy día estamos ciegos.
ahí mismo en Isaías 56:10, vamos a ver un poquitico esto. Isaías 56:10, dice la palabra del Señor: sus atalayas son, lea conmigo aquí en la pantalla, si se logra ver, sus atalayas son ciegos, todos ellos, uy, qué palabras tan duras, ignorantes, todos ellos perros mudos. A veces decimos, no, Dios no habla así, no, Dios no se comporta así, uy, qué grosero es Dios. Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Uy, eso pareciera que se hubiese escrito esta mañana, pareciera que fuera periódico de hoy. Esos son los atalayas. Vamos a ver un poquito los atalayas en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra del Señor así. Hebreos 13, 17, para aquellos que están tomando nota. Obedeced, ¿se fueron a estar aquí? Obedeced a vuestros atalayas, a vuestros guardias, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un pastor quejándose no es provechoso. Unas ovejas que no se sujetan no es provechoso. Ahí tenemos el atalaya en el Nuevo Testamento. Allá había un profeta que hablaba de parte de Dios. Aquí tenemos a unos pastores en el Nuevo Testamento que hablan de parte de Dios. Pero no solamente los pastores. Vamos a ver también lo que dice velad. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que usted también, mi amado hermano, también es una atalaya, también es un vigilante, también es un guardia no solamente de su vida, sino de sus vecinos. También usted con amor debe decirle a las personas como atalaya cuando están mal, porque si no, posiblemente esa sangre de esa mujer o ese hombre se la van a levantar a usted. Por estas razones se hace necesario hablar de estos temas, porque somos atalayas. Porque nadie está velando por nadie, porque cada quien está velando por sus intereses. Cada quien está, imagínese usted, una finca, y cada quien tiene una parcela. Y el dueño de la finca nos puso en esa parcela, pero cada quien se despreocupa por el dueño de la finca y está metido en su parcela, y dele, y la sociedad en deterioro. ¿Y saben qué? La iglesia también. Y pongo la iglesia entre comillas, porque la verdadera iglesia nunca se deteriora. La pseudo iglesia sí se deteriora, y por eso vemos esta situación. ¿Cuál es la realidad actual en el 2023? Realidad actual. ¿Por qué nadie vela por nadie? ¿Por qué nadie está velando por nadie? Hemos leído noticias hace cuestión de 8 días que una mamá dejó a un bebé de 7 meses de nacido en su carro mientras ella entró a una discoteca con su esposo a bailar y a tomar, y los vigilantes de la discoteca se dieron cuenta del llanto, pero cuando lograron sacar el niño estaba asfixiado, murió por falta de oxígeno. Cuando una madre no vela por su hijo porque quiere ir a rumbear, a ver, entendamos un poquito, viene saliendo de la dieta, las mujeres saben que esto es durísimo y dice: yo necesito un poquito de oxígeno, ya son 7 meses amamantando, yo necesito un poquito de aire, necesito respirar, quiero ir. Argumentos humanos que son válidos, pero nadie vela por nadie. ¿Será que todo esto de nadie por nadie obedece a Mateo capítulo 24, versículo 12? ¿Será que esto es algo de cumplimiento de profecías del fin de los tiempos? Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: el amor de muchos se enfriará. Dice: y por haberse multiplicado, que lea conmigo, y por haberse multiplicado la maldad, ¿se ha multiplicado la maldad?
el amor de muchos se enfriará. Esto es un principio que nosotros podemos aplicar hoy día. ¿Por qué es un principio? Porque Mateo 24, mis amados hermanos, es casi exclusivamente para el pueblo de Israel y no para la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los eventos de Mateo 24 son para un pueblo que se ha quedado después del arrebatamiento, después que la iglesia ha sido levantada y ha sido sacada. Así que imagínese usted, si nosotros tenemos maldad ahorita, ¿cómo será cuando la iglesia sea retirada y sea sacada? Y ahí sí entonces se cumplirá al 100% lo que dice aquí, que se multiplicó la maldad y el amor de muchos se enfriará. Cuando usted lee el versículo 13 dice lo siguiente, leemos el 13 de Daniel. Versículo 13 dice, más, lea conmigo, 1, 2 y 3, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Espéreme tantito, porque no aplica para usted como iglesia. Espéreme. Ese versículo no es para usted. Si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, si usted ha nacido de nuevo, este versículo no es para usted. Este versículo es para el pueblo de Israel y para los que se quedaron, que no fueron sacados en el arrebatamiento. Esos que perseveren en el tiempo de la gran tribulación, porque va a haber una gran tribulación, esos que perseveren hasta el fin de esos 7 años de gran tribulación serán salvos, porque la gracia se acabó, la iglesia fue sacada, el Espíritu Santo fue sacado de la tierra y quedó solamente el anticristo gobernando por 7 años aquí en la tierra. Los que perseveren, se refiere al pueblo de Israel, porque algunos van a ser engañados. Otros que asistían a la iglesia, incluyendo hasta pastores, se van a quedar porque predicaban pero no habían nacido de nuevo. Y esos que se queden, yo espero no quedarme por la fe en el Señor Jesucristo, cuando el anticristo comience a hacer un trabajo enorme, durísimo, van a decir, ay, tenían razón. Tenía razón mi mamá, tenía razón mi abuela, tenía razón el pastor, tenía razón la gente, los evangélicos, esos canzones fastidiosos, tenían razón. Fueron levantados, se desaparecieron miles de personas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y como ya tiene un poquito de conocimiento de la Biblia y sabe que el anticristo va a comenzar a gobernar por 7 años, él tiene que perseverar hasta el fin. Y muchos de ellos le van a cortar la cabeza, van a ser decapitados, porque ya la salvación por gracia se acabó. Ya la persona tiene que perseverar en la fuerza hasta el fin. Amados hermanos, un predicador liberal dijo que no valía la pena luchar contra el mundo. Esto hace que el amor de muchos se enfríe. Cuando nosotros como predicadores decimos, mire, es que el mundo es así, eso no vale la pena luchar contra la corriente, dejemos eso así quieto. Amado hermano, por supuesto que esto hace enfriar a cualquiera. El amor se ha enfriado. El amor se ha enfriado. Dígale al que está a su lado, el amor se ha enfriado. El amor se ha enfriado. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Miren para acá. El amor se enfrió. Sí, pareciera que sí, incluyendo las iglesias. No nos vamos a quedar por fuera. No vamos a decir, no, nosotros somos impolutos, somos diferentes. Deberíamos, pero no. Pero me llama la atención que dice la Escritura, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿No le parece a usted que 2 más 2 es 4? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero el amor se enfrió, entonces ¿por qué nos van a conocer? Si el Señor dijo que nos iban a conocer, ojo, no por ser pentecostales, no por ser bautistas, no por ser de Oasis, no por ser de Luz del Mundo, no por ser de Movimiento Misionero Mundial, porque a veces pareciera que las denominaciones y las organizaciones hacen ver
que nos van a conocer es porque somos de movimiento, porque somos de Ovice, porque somos solo Jesús, y por eso es que nos van a conocer por nuestra doctrina, y nos afincamos y decimos, tenemos que mantener nuestra doctrina, porque así es que nos diferenciamos. No, ya vamos, espere tantito, dijo el Gocho. Nos van a conocer es, no porque yo soy de Ovice y tenemos la mejor doctrina de Venezuela, Miki, nos van a conocer es por el amor. Pero se enfrió. ¿A quién le gusta un café helado? Dicen los viejitos, con una baba de perro. Me llama la atención. Nos van a conocer que somos sus discípulos, no por la corbata y por estos costales que tenemos encima. Pero a veces nos gusta que nos conozcan es porque lo bien que lo vemos y porque tenemos las mejores instalaciones. Mira, con razón que no nos conocen. Con razón que no nos conocen. ¿Qué pasó? El amor se ha enfriado. En esto conocerán que son mis discípulos. Hermano, yo quiero decir esto con mucho cuidado. El creer en todo eso, en esto que le voy a mencionar, lo que yo creo, mire lo que yo creo. Yo creo en la inspiración de las Escrituras plenarias, en la inerrancia de ellas, en la inspiración. Yo creo en la deidad de Jesucristo, es decir, que Él es Dios. Yo creo que Él murió y resucitó. Yo creo que Él murió como mi sustituto en la cruz del Calvario. Yo creo que Él volverá. Amén. ¿Cuántos dicen amén a todo eso que yo creo que la Biblia dice? Pero ¿saben qué? La gente no se va a convertir por lo que yo creo. ¿Aló? La gente no va a llegar a los pies de Cristo porque yo creo que la Biblia es esto, porque yo creo que Jesucristo es esto. La gente se va a convertir por el amor que nosotros le tenemos al prójimo. Pero el amor se enfrió, lo que quiere decir que si no hay amor, entonces, ¿por qué nos conocen? Ay, hermanos, ¿por qué nos conocen a nosotros? El mundo necesita un poquito del amor de Dios y que nosotros se lo llevemos. Es lamentable ver y oír pelear a las denominaciones, peleando por esto, peleando por aquello, porque si se usa anillo, no se usa anillo, porque si se usa aquello, porque tal, y nos enfrentamos en las convenciones y discutimos en las bucetas y nos conseguimos en las plazas y decimos, no, que ustedes no sé qué, no, pero que ustedes no sé qué, no, pero que ustedes tienen una doctrina rara, no, pero que ustedes no sé qué, y ahí nos agarramos y batallamos, y la gente mira como pajarito en grama y dice, imagínense si son ellos mismos. Y el Señor desde el cielo dice, ¡hey! Por eso no los van a conocer si se aman los unos a los otros. Ay, hermano, ¿ama usted a los católicos o los odia? ¿Ama usted a los solo Jesús o los odia? ¿Ama usted a los que son ateos o los odia? ¿Qué hay en su corazón cuando usted ve a un católico? ¿Qué hay en su corazón cuando usted ve a un adventista, cuando ve a un budista, cuando ve a un Hare Krishna? ¿Qué hay en su corazón cuando usted ve a un ateo que se ríe y se burla de Dios y la Biblia? Un rayo del cielo y lo fundiera. No, Juan, es que por eso no te van a conocer. Te van a conocer por cuanto tú los amas. ¿Y qué significa amarlo? Como decía la iglesia en la vigilia, estar cachetico con cachetico. No, pero tampoco odiarlos, tampoco menospreciarlos, hermanos. El Señor los amaba, los reprendía, les decía. Porque a veces decimos, una vez me decía mi papá, es que a la gente hay que dejarla quieta. Y le dije, papá, si nosotros amamos a nuestra familia, el papá estaba comenzando las cosas del Señor, si nosotros amamos a nuestra familia, los tenemos que incomodar con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque eso es amarlos. Eso es amarlos, por supuesto, con la prudencia de vida. No ganamos al perdido siendo caníbales. ¿Me escuchó? No ganamos al perdido siendo caníbales, comiéndonos los unos a los otros. No, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Por esto y aquello, la gente no se acerca al Evangelio, la gente no se acerca a la iglesia. Parecemos caníbales, hermanos. Parecemos caníbales, pero si os mordéis, lea conmigo.
Uy, hermano, mire que la Biblia está clara. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Yo pensaba que esto no estaba en la Biblia, pero sí está, hermano. Mirad que también no os consumáis. Pues claro, si se están mordiendo unos a otros, no nos mordemos. Ay, hermano, yo me he revisado y siendo bien sincero y bien consciente, hermano, a veces hay más rencilla y más pleito y más en contra de mis hermanos de aquí y de otro lado que amor. Porque amor no es andar de risita, no, amor es algo puesto en práctica en el día a día. Esto aleja a los no cristianos. El mandamiento más importante para usted, ¿cuál es? ¿Cuál es el mandamiento más importante para usted? No es testificar, escúcheme, no es servir. Es que yo testifico todos los días, calle arriba y calle abajo, porque yo soy el pastor testificador. Ese no es el mandamiento más importante que el Señor dijo. Tampoco es servir a las comunidades. Yo soy un líder social y yo le sirvo a la gente. No es el mandamiento más importante, hermanos. El mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la parte difícil, y a mi prójimo como a ti mismo. Termino con esta ilustración. Tertuliano, un escritor de los primeros siglos, escribe que el gobierno romano se perturbó en cuanto a la iglesia, pues estaba creciendo a saltos. Pero se preocupaba porque los cristianos nunca tenían incienso para poner delante de la imagen del emperador. Y se preocupa y dice: esta iglesia está creciendo, se está fortaleciendo. Por tanto, los romanos creían que pudieran ser desleales. Sucedió pues que unos espías fueron enviados a la iglesia y volvieron con el siguiente informe. La iglesia del primer siglo. Abro comillas: estos hombres dijeron, son personas muy raras. Se reúnen juntos en un aposento vacío para la adoración. No tienen ninguna imagen. Hablan de uno que se llama Jesús, el que está ausente, pero quien parece que llega en cualquier momento. Y cuánto le aman y cuánto se aman los unos a los otros. Hasta aquí el informe que Tertuliano redacta en uno de sus escritos. ¡Wow! Corto pero conciso. Se infiltraron, observaron que no tenían imágenes porque le preocupaba al emperador que estuvieran reunidos adorando otras imágenes y quemando incienso a otras imágenes. No vieron nada. Cantaban, adoraban a un tal Jesús que no estaba presente, pero que en cualquier momento podía aparecer. Ahora, hermanos, si algún espía viniera a nuestros días, a nuestra iglesia, para ver si nosotros o si nuestro cristianismo es genuino o no, y si asistiera a nuestro culto, ¿cuál sería la opinión de ellos? Si esos espías vinieran en este momento y estuvieran en cualquiera de nuestras iglesias, ¿cuál sería la opinión? ¿Cree usted que regresarían con un informe que enfatice el gran amor que tenemos entre hermanos y el gran amor que le tenemos al Señor Jesucristo? Piensa en eso, hermano. Si en este momento estuvieran aquí esos espías que envió el pueblo romano o el emperador y dijeran: vamos a infiltrarnos 4 semanas en la iglesia Siloam. 4. Vamos a asistir al culto de los domingos, vamos a asistir al culto de los miércoles, vamos a asistir al estudio de los grupos familiares y vamos a visitar a algunos hermanos en las casas de manera oculta. Especialmente visitemos al pastor. En 15 días o en una semana, ¿con qué informe regresan? De verdad, el informe sería como este que redacta Tertuliano, donde dice:
Imágenes no tiene, bueno, no tiene. Unos globitos que están adornando, pero imágenes no tiene. Pero mire cómo se aman. Y mire cómo aman al Señor. Hablan de un tal Jesús que no está, pero que en cualquier momento pudiera volver. Hermanos, nadie por nadie. Esa es la realidad. Vivimos en una época donde nadie vela por nadie. Ni las ovejas, ni el pastor, ni nadie vela por nadie. Cada quien en su parcela viendo a ver cómo resuelve la situación. Y no es porque Venezuela esté económicamente pasando por un trance, por una situación. No, porque eso también está pasando en Islandia, en Irlanda, en parte de Europa. El descuido de nadie por nadie, aunque tenga plata. No es por plata, no, son excusas. ¿Qué es lo que sucede? Que el amor se enfrió. Y donde el amor se enfría, nosotros no vamos a ser conocidos. ¿Cómo quiere usted que la iglesia Silo sea conocida? Me preguntaba yo anoche, ¿cómo quiero yo que la iglesia Silo sea conocida? Por una iglesia que ama, pero que se aman entre ellos, a pesar de las diferencias. Porque yo tengo diferencias con algunos de ustedes y las hemos comunicado, pero nos amamos. Yo los amo. Yo no sé si usted a mí no me tire zapatos, pero yo los amo y cada día trabajo porque ese amor crezca y se fortalezca. ¿Y cómo quiero yo que la iglesia sea conocida? Como una iglesia que ama, como una iglesia que restaura, como una iglesia que busca al perdido, no para pisarlo y decirle porquería, acábese de morir. No, para restaurarlo, para sanarlo, porque eso es lo que Jesús está haciendo. Estamos de pie y oramos. Padre, en esta mañana te damos infinitas gracias porque tú has sido bueno, porque para siempre, Señor, ha sido tu misericordia. Señor y Dios, el amor se ha enfriado y pareciera que lo tomamos tan liviano, tan ligero, no nos preocupamos. Yo amo al que me ama y el que no me ama no lo amo. No, eso es diabólico. Porque ¿qué sentido tiene amar al que te ama? Dice Jesucristo. Señor, en esta mañana yo te pido, en primer lugar, como pastor de esta iglesia, Señor, que me ayudes a trabajar en el amor hacia mis hermanos pastores, hacia mis hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, inclusive, Señor, para trabajar por aquellos que son enemigos, que odian, que me odian porque yo soy pastor o que me odian porque soy evangélico. Ayúdanos a trabajar nosotros como iglesia, Señor, en aquellos que nos miran con desdén, con rabia, con desprecio. Se convierte en un reto porque es ahí donde entonces decimos que tenemos que seguir trabajando con ese amor ágape, con ese amor desinteresado. Ayúdanos pues, Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, ayúdame a trabajar en el amor. Pueden sentarse. Les pedimos aquí la transmisión a través de Facebook.